¿Qué tal? Buenas noches a todos. Qué bueno que puedan estar por acá. El día de hoy es la conferencia del curso. Como les mencioné anteriormente, el tema es Introducción a Amazon RDS, bases de datos eficiente y escalable. El expositor es Ariel Macario. Él pues tiene bastante experiencia con bases de datos en la nube y pues también ya tiene un tiempo trabajando con este tipo de tecnologías, entonces es quien nos va a impartir el día de hoy este tema. Solo, Macario, no sé si estás listo ya para presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros. Como Gerson bien lo comunica, yo voy a ser su expositor el día de hoy. Yo les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es Amazon RDS y cómo hacer eficiente y escalable una base de datos. Entonces, no sé si me permitís la pantalla, Gerson. Sí, el tiempo es tuyo. Me comentan si ya se logra visualizar mi pantalla. Sí, ya se puede ver. Perfecto. Como bien les había comentado antes, yo les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es Amazon RS. Entonces, vamos a manejar una agenda en donde vamos a explicar los tipos de base de datos que existen actualmente. Vamos a dar una breve descripción de lo que es RS, las características principales. Vamos a hacer una comparativa sobre levantar una base de datos en una máquina de EC2 versus una base de datos en RS. También vamos a platicar sobre los motores que soporta RS, el tipo de almacenamiento que podemos tener en las bases de datos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo sería la conectividad para un ambiente en producción y también vamos a hacer un pequeño ejemplo para levantar una instancia sobre NRS. Así que como primer punto vamos a hablar sobre los tipos de base de datos que existen. Actualmente existen dos tipos de base de datos. Está el SQL y el no SQL. Eh, bueno, vamos a hablar sobre lo que es SQL. Ya supongo que la mayoría de acá conocemos qué es SQL, que es básicamente un sistema de gestión de base de datos relacional. Este utiliza el lenguaje de datos, bueno, el lenguaje de consultas SQL, que pues, nos sirve para administrar y manipular los datos. Con SQL, pues nosotros almacenamos los datos en tablas relacionadas entre sí, en donde se pueden realizar consultas y operaciones para recuperar, modificar o agregar dicha información. Algunas características sobre SQL es que nosotros tenemos un esquema en donde vamos a trabajar tablas. Estas tablas obviamente van a tener columnas y filas. El lenguaje que utiliza SQL pues es el Structure Query Language. También en SQL utilizamos transacciones, la integridad de datos. SQL su característica principal es la seguridad y el manejo de datos y la escalabilidad. Algunos ejemplos de bases de datos que utilizan SQL, podemos mencionar que es MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle y SQLite, entre otros. Básicamente, nosotros tenemos una variedad amplia de aplicaciones, desde aplicaciones web hasta un sistema empresarial para, para utilizar bases de datos de tipo SQL. También vamos a hablar sobre las bases de datos no SQLs, en donde básicamente una base de datos no SQL es un tipo de sistema de gestión de base de datos diseñado para el manejo de datos que no se ajustan bien a las estructuras tabulares de las bases de datos tradicionales. A diferencia de las bases de datos SQL, la base de datos nos permite, este tipo de base de datos nos permite almacenar y recuperar datos de manera más flexible y escalable, lo que nos hace
eh, lo que se nos adecua para la variedad de aplicaciones y casos de uso. Las características principales sobre una base de datos no SQL es que el modelo puede ser flexible, la escalabilidad va a ser de tipo horizontal, el alto rendimiento, y entre otros. También pues no tenemos una estructura como tal. Entonces, en estas bases de datos existen varios tipos. Existen la base de datos documentales, que la estructura que utiliza son los documentos. Las bases de datos de clave, las bases de datos de clave de valor, que en este caso podemos dar un ejemplo que es Redis, que es como una tabla hash básicamente. Y también existe el tipo de datos, el tipo de base de datos columnar. Las aplicaciones típicas para este tipo de base de datos es que pues podemos utilizarlo como un sistema para, para almacenar un tipo de bitácora, o en ese caso podemos utilizar una base de datos clave de valor para almacenar logs o algo por el estilo. En ese caso podemos utilizar Redis. Ahora ya sabiendo qué tipo de datos, de base de datos existen en la actualidad, nosotros vamos a brindar o vamos a abordar lo que es RS. Como mandan sus siglas en inglés, lo que hace referencia es que es Relational Database Service, lo que viene siendo un servicio de base de datos relacional. Entonces, como primer punto, sabemos que RS va a utilizar bases de datos SQL, eh, en donde RS nos va a permitir configurar, operar y escalar fácilmente bases de datos relacionales en la nube de AWS, sin que nosotros nos preocupemos sobre la administración y la infraestructura subyacente. Entonces, lo que básicamente nosotros vamos a hacer es que vamos a crear una base de datos y nosotros solo nos vamos a encargar de optimizar esta base de datos. Ya ya AWS se va a encargar de actualizar el sistema operativo, instalar el motor de base de datos que nosotros queremos, etcétera, entre otros. Eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Vamos a hablar sobre las características que nos comparte RDS, en donde vamos a tener una compatibilidad con bases de datos relacionales, en donde RDS admite varios motores de base de datos relacional, como por ejemplo MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle y SQL Server, en donde pues nosotros como usuarios vamos a poder elegir entre estos motores de base de datos cuál es el que se nos adapta a nuestras necesidades. También tenemos la gestión de la infraestructura, en donde AWS se encarga de las tareas administrativas de la infraestructura, como la configuración de los servidores, la aplicación de parches, las copias de seguridad, los snapshots, la liberación de usuarios, para que el usuario se libere y se despreocupe de estas tareas. También tenemos la escalabilidad, en donde pues RS nos permite escalar verticalmente, aumentar la capacidad del CPU, almacenamiento de una instancia horizontalmente también mediante la replicación. Para esto que pues se nos va a adaptar la necesidad cambiante de rendimiento y la carga de trabajo. También tenemos la alta disponibilidad y réplica. Esto es muy importante, ya que RS nos va a ofrecer la opción de replicar como la réplica de lectura, que nos permite distribuir la carga de trabajo de lectura entre varias réplicas. También tenemos la réplica de multi-AZ, en donde podemos tener nuestra base de datos en varias zonas de disponibilidad, donde nos garantiza la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres. Tipo, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos en una región de AWS, si nosotros hacemos la réplica multi-AZ, podemos tener esta base de datos en distintas regiones de AWS. Entonces, en dado caso, la región donde tenemos nuestra réplica master, si podemos decirlo así,
en algún caso falla, entonces se activa la otra réplica, que es una copia exacta de la réplica master, pero esta copia exacta va a estar en otra región donde no está afectada, donde sí está funcionando actualmente. También tenemos la seguridad, en donde AWS nos va a proporcionar una gran características avanzadas para la administración de las claves maestras de la base de datos, en donde este es un servicio de AWS donde utilizamos Amazon Key Management Service, si no estoy mal, en donde también nosotros podemos crear grupos de seguridad para, para que nuestra base de datos no sea accesible por varios usuarios, sino que vamos a tener un grupo de seguridad exacto, en donde este servicio sería el servicio de IAM. También tenemos el servicio de VPC, en donde podemos crear nosotros subredes privadas o públicas. En este caso, por ser una base de datos, nosotros vamos a utilizar una subred privada, porque solo nosotros queremos que acceda un backend como tal o una persona física, no queremos que lo acceda a todo el público. También tenemos la encriptación de datos y también tenemos actualmente se me fue el nombre, pero tenemos otro parámetro donde podemos tener nuestra base de datos más seguro. También tenemos la facilidad de uso, en donde, como les explicaba, básicamente nosotros vamos a crear la base de datos y solo nosotros vamos a tener la opción de optimizar la base de datos, y ya AWS se encarga del monitoreo, la auditoría. Bueno, la auditoría también la podemos hacer nosotros. Amazon se encarga del sistema operativo, los parches, etcétera. Y esa era la última característica, los parches y las actualizaciones automatizadas. Básicamente, pues eso se encarga AWS por su lado. Y bueno, como resumen, AWS, bueno, RS, perdón, es una solución de administración de la base de datos relacionales en la nube, que nos simplifica y en la implementación y la gestión de base de datos, permitiendo a las organizaciones enfocarse en el desarrollo de las aplicaciones, en donde AWS se va a encargar de nuestra infraestructura y las operaciones de la base de datos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación, que sería la comparativa que les había mencionado sobre EC2 y versus RS. ¿Por qué irnos por una base RS y no nosotros levantar una base de datos con EC2? Entonces vamos a hacer la comparativa. Básicamente nosotros en este pequeño diagrama vamos a tener del lado izquierdo los beneficios de tener una base de datos en una máquina de EC2, y del lado derecho vamos a tener los beneficios de tener una base de datos en RS. Básicamente, para en EC2 es un beneficio a la vez una desventaja. Ahí es como cada quien lo ve de su forma, porque nosotros en EC2 vamos a tener escalado. Nosotros como usuario de administrador de AWS nos vamos a encargar del escalado de la base de datos. También nos vamos a encargar de la alta disponibilidad de nuestra base de datos. También nosotros como usuarios nos vamos a encargar de las copias de seguridad de las bases de datos. También nos vamos a encargar de la revisión del software, la revisión de los parches actualizados, la revisión del sistema operativo, etcétera. Y ya para EC2, lo único que se encargaría AWS sería la instalación del sistema operativo, la mantención o el mantenimiento de los servidores,
el ciclo de vida del hardware y la alimentación y red del, del servidor. Entonces, para en resumen, AWS se va a encargar solo del servidor como tal, de levantar el servidor, y a nosotros nos encargamos de la base de datos en sí. Ahora, los beneficios de utilizar una base de datos en RS van a ser varios, porque como primer punto, AWS se va a encargar de escalar nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, si nuestra base de datos va a tener 1 millón de registros, Amazon se va a encargar de darle un espacio a estos registros. Entonces, si va creciendo nuestra base de datos rápidamente, Amazon se va a encargar de hacer el cambio de espacio y darle más almacenamiento a nuestra base de datos. También se va a encargar de la zona de disponibilidad, la alta disponibilidad, lo que habíamos dicho anteriormente de si pasaba un desastre en, una, en una región. Entonces AWS se va a encargar de hacer el match, el intercambio de región en región para que siempre nuestra base de datos esté disponible. La ventaja mayor que yo veo, por decirlo así, es que Amazon se va a encargar de nuestros backups y de los snapshots de, de nuestra base de datos. Entonces nosotros se nos va a hacer más fácil que AWS nos vaya creando nuestros backups por cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos crear un backup cada 3 días, entonces nosotros lo colocamos en las configuraciones y ya AWS se va a encargar de crear los backups cada 3 días. También ya como tal en la base de datos, pues ya AWS se encarga de la instalación de los parches de seguridad, el software, la instalación del motor de la base de datos, la configuración igual de la base de datos, el sistema operativo, el rack de los servidores y el mantenimiento de los servidores. Entonces, como tal, RS, nosotros nos vamos a encargar de optimizar la base de datos como tal, y ya luego AWS se va a encargar de todo lo demás. Vamos a hablar sobre las bases de datos que soporta RS actualmente. Actualmente RS soporta 6 tipos de base de datos, que sería MariaDB, que este es ¿qué? Un MySQL versión 2. También soporta el mismo MySQL. También nos va a soportar SQL Server, Oracle y PostgreSQL. Y por último, también nos soporta una base de datos llamada Aurora. No sé si han escuchado sobre esa base de datos. Básicamente esa base de datos es una base de datos creada y patentada por AWS, en donde nos ofrece mayor rendimiento y optimización sobre las otras bases de datos. Pues la capa gratuita, hablando ya en materia sobre la capa gratuita, eh, perdón, sobre la capa gratuita, Aurora, la base de datos Aurora no entra en esta capa. Las otras bases de datos sí entran dentro de la capa gratuita. Por si nosotros queremos hacer un tipo de deploy, entonces tenemos estas otras opciones que serían las más comunes como tal. Entonces, pues todas las bases de datos utilizan el lenguaje SQL, entonces no sería mucho el cambio. También vamos a hablar sobre el tipo de almacenamiento que podemos nosotros elegir en AWS, en RS, perdón, en donde tenemos un disco SSD, que es el de toda la vida, en donde nos va a dar rendimiento y optimización. También nosotros tenemos
Sobre ese SSD, pues nos va a dar rendimiento, también nos va a dar un almacenamiento rentable sobre las cargas de trabajo entre las instancias de base de datos. Este almacenamiento es de uso general y es el más, podemos decir que es el más adecuado para entornos de desarrollo y pruebas. También nos ofrece un tipo de almacenamiento IOPS, que este sería un almacenamiento que nos va a ofrecer desempeño predecible y una latencia baja en todo el momento. Este tipo de almacenamiento está optimizado para las cargas de trabajo de procesamiento de las transacciones online, que sería el OLTP. Pues este tipo de almacenamiento tiene requisitos de rendimiento coherente y nos ayuda a ajustar el desempeño de las cargas de trabajo. Y tenemos el disco magnético que este no es muy recomendable para entornos de producción y pruebas porque es un poco más lento, no nos va a dar rendimiento deseado y si en dado caso falla, pues en ese caso yo no lo veo un problema porque ya AWS se encarga de eso. Pero ya viendo el rendimiento y eso no es muy recomendable para un ambiente productivo o un ambiente de pruebas. Lo que tal vez para un disco magnético podemos utilizarlo sería para el almacenamiento de los backups. Entonces, tenemos la siguiente presentación, que sería la conectividad. Entonces, yo les había dicho que íbamos a hacer una pequeña simulación en donde vamos a simular que vamos a tener una base de datos, vamos a simular una base de datos en producción. Y luego vamos a tener un ejemplo con levantando una base de datos en lo que es RS. Entonces ahorita les voy a presentar mi pantalla completa para que veamos nosotros cómo vamos a hacer ese pequeño ejemplo. Entonces, aquí ya tenía un pequeño bosquejo en donde vamos a tener, no sé si ya se mira mi pantalla, perdón. Sí, ya se mira. Perfecto. Entonces aquí vamos a tener un pequeño bosquejo. Entonces vamos a tener una VPC, que esto es una Virtual Private Cloud, que básicamente vamos a tener un rango de IPs, que sería un CIDR, en donde nosotros vamos a darle una dirección a nuestra VPC, que podemos darle un 192.0.0.0. Este va a ser nuestro CIDR de nuestra VPC. Entonces, este es el icono para RS. Entonces, esta va a ser una subnet. La subnet azul va a ser una subnet privada. También vamos a tener una subnet pública en donde vamos a simular que estas EC2 van a tener un backend que va a consumir que va a hacer el consumo de nuestra base de datos. Pero para hacer el consumo de nuestra base de datos, no debería nuestra subnet o nuestra base de datos como tal no debería ser pública. Porque como es un ambiente productivo, nosotros no queremos que personas ajenas a nuestra aplicación se conecten a nuestra base de datos como tal. Entonces, si nosotros dejamos a nuestra base de datos pública, entonces cualquier persona se puede conectar a nuestra base de datos. Entonces, nosotros acá conectamos nuestra base de datos, metemos la base de datos dentro de una subnet privada. Entonces ya dentro de la subnet privada nosotros le asignamos un rango
a la subnet privada para poder acceder a nuestra base de datos, que podemos asignarle el 192.1.0.0 y a nuestra subnet pública nosotros le podemos asignar otro side block con el punto 2. Entonces ya con esto ya, bueno, no con esto, sino que de igual forma dentro de la IPC vamos a configurar una tabla de ruteos para que nosotros podamos acceder a nuestra base de datos. Entonces por ejemplo, nosotros vamos a tener 3 tablas de ruteo, la tabla de ruteo principal de la IPC. Vamos a tener una tabla de ruteo para la subnet pública y vamos a tener una tabla de ruteo para la subnet privada. Y ya por último, digamos que el Internet que nosotros necesitamos acceder a Internet, ya utilizamos un Internet Gateway, que es la puerta, como por ejemplo podemos decir que es el pasaporte de entrada y salida a Internet de nuestro sistema a Internet. Entonces para eso utilizamos un Internet Gateway para hacer la salida a Internet, que este sería nuestro Internet. Entonces, para que nosotros tengamos un ambiente productivo, siempre vamos a tener nuestra base de datos en una subnet privada. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de levantar la base de datos en RS. Siempre ustedes van a crear un usuario IAM, que este va a ser como el administrador de nuestra base de datos. Entonces, sí, eso es para mayor seguridad, ya que no es muy recomendable que nosotros creemos nuestros servicios en AWS con el server root por cualquier cosa, por los atacantes, etcétera. Entonces, nosotros vamos a crear un usuario IAM aquí en nuestra base de datos, en nuestro dashboard de IAM. Entonces podemos crear un usuario y le damos las credenciales y los permisos para que solo tenga acceso al servicio de RS. Media vez nosotros tengamos el permiso, bueno, si quieren hacemos un pequeño ejemplo de cómo crear un usuario de RS. Entonces vamos a crear un usuario RS. Y aquí le vamos a decir que va a tener acceso a la consola de AWS, que sería esto como tal. Entonces aquí le decimos que vamos a crear nuestro usuario bien. Le vamos a dar una contraseña custom. Validamos que sea la que nosotros queremos. Y ya está, le damos next. Tenemos que colocar caracteres especiales, sin mayúscula. Entonces ya le damos next. Miramos los permisos que nosotros le queremos dar a nuestro usuario. Aquí es donde nosotros le vamos a dar los permisos que queremos para eso para el usuario IAM. Entonces, aquí tenemos varios. Bueno, aquí nos muestra todos los servicios que podemos darle a nuestro usuario. En este caso, les había dicho que le vamos a dar los permisos de RS. Entonces, nos vamos a Amazon RS Dataful. Y creamos el permiso. También vamos a utilizar el DC2 porque no sé si les mencioné, RS utiliza pues el servicio DC2 para adelantar la instancia de base de datos. Entonces le damos ese permiso. Entonces ya tenemos 2 permisos adicionados a nuestro usuario. Le damos next.
Estos son los permisos que le dimos y le creamos nuestro usuario. Entonces ya en la consola de AWS ya podemos loguearnos con usuario. Entonces pues, descargamos las credenciales. En las credenciales pues ya va a estar el usuario, el password y el link para unirnos con el usuario. Entonces ya nosotros pues podemos cerrar la sesión. Ya nosotros estando acá nos da nuestro código. Ya colocamos el usuario. Este va a ser el usuario YAM y la contraseña que nos dejaba a nosotros. Y si no, aquí nos va a pedir que nosotros cambiemos nuestra contraseña para una segura. Entonces, tipo, si nosotros somos arquitectos de la nube, vamos a tener diferentes roles. Entonces, para eso podemos cambiar nuestra contraseña, y ya que estos roles se los podemos asignar a diferentes usuarios, pero lo más recomendable es que media vez se le cree su usuario IAM, que el mismo usuario cambie la contraseña. Entonces aquí vamos a cambiar la contraseña. Igual tiene que seguir el mismo patrón de mayúsculas, carácter especial y números. Entonces ya vemos la contraseña que nos colocado. Le damos a confirmar. Ya cambiamos la contraseña. Y si se dan cuenta, aquí ya tenemos, ya hicimos login con el usuario YAN que creamos, que sería el usuario, y ya no con el usuario root, porque es lo más recomendable para lo de los atacantes, como les había dicho. Entonces ya con el usuario YAN, ya podemos crear nuestra base de datos. Entonces ya buscamos el servicio. Si se dan cuenta, Amazon nos ofrece un montón de servicios. Y aquí sería el servicio de RDS. Tenemos el panel donde nos va a mostrar el dashboard, nos va a mostrar un query editor, las bases de datos que tenemos nosotros, los snapshots, y también podemos exportar una base de datos en AWS y S3, etcétera. Entonces, pues procedamos a crear una base de datos. Vamos a proceder a crear una base de datos en RS. Permítanme. Vamos a loguearnos con... vamos a crear nuestra base de datos de RS, como les he dicho. Igual les voy a explicar cada configuración que voy a hacer. Aquí tenemos nuestra base de datos. Vamos a hacer la creación de nuestra primera base de datos. Les había dicho cuáles eran los motores de base de datos que tenemos disponibles: Aurora, MySQL, MariaDB, Microsoft, Oracle. Entonces, para este caso utilizamos MySQL, pues también podemos utilizar MariaDB. Bueno, si quieren, utilicemos MariaDB para que sea más bonito el ejemplo. También aquí podemos seleccionar la versión a utilizar del motor de la base de datos seleccionada. En este caso vamos a dejarla a la 14, que es un poquito más estable. Y aquí ya nos muestra qué templates o plantillas podemos utilizar. Por defecto nos selecciona la de producción. También tenemos la de desarrollo testing y tenemos la capa gratuita. Lo más recomendable para hacer pruebas con la capa gratuita como tal, deberíamos utilizar la capa gratuita. Pero el de producción
lo vamos a seleccionar por momento para ver cuáles son los beneficios que nos ofrece tener nuestra base de datos RDS en un ambiente de producción. Aquí vamos a colocar un identificador a la base de datos. Coloquémosle base de datos prueba expo. Aquí ya nosotros podemos crear nuestro usuario administrador y brindarle una credencial. En este caso vamos a darle el usuario admin. Vamos a crear nuestra contraseña. También podemos decirle a AWS que nos la genere, pero es más seguro que nosotros creemos nuestra propia contraseña, pues por aquellas cosas que se nos puede olvidar. Pues yo qué sé, podemos perder la contraseña. Entonces, lo más seguro es que nosotros creemos nuestra propia contraseña. ¿Por qué les digo que no es recomendable que Amazon se encargue de crear nuestra contraseña de la base de datos? Porque a la hora de crear la base de datos como tal, RS solo nos muestra una vez la contraseña y ya no hay forma de recuperar esa contraseña. Entonces, si en algún dado perdemos esa contraseña, pues perdemos el control de la base de datos, el acceso a la base de datos. En cambio, si nosotros creamos una contraseña propia, pues es más posible que nos recordemos. Entonces, colocamos una contraseña. La confirmamos. Y aquí lo que les mencionaba, la configuración de instancias. AWS nos ofrece 3 tipos de clase. La clase estándar, la clase de la memoria optimizada, en donde acá nosotros podemos elegir el tipo de máquina que queremos que nuestra base de datos tenga. Está la large, en donde nos va a ofrecer 32 GB de RAM, una velocidad de internet de tanto, 8 CPUs, 16 CPUs. Esto ya es a criterio de ustedes como tal, que van a ser los arquitectos en crear la base de datos, etcétera. Pero podemos empezar con 2 CPUs. De igual forma, AWS nos va a brindar la capacidad de que más adelante nosotros podemos cambiar este tipo de máquina a otra máquina más potente, ya sea por requerimientos del sistema o la base de datos nos está dando abasto a las transacciones que se le está solicitando. Entonces podemos darle más configuraciones, más poder al motor de la base de datos, en este caso a la instancia de EC2. Entonces dejémosle esto. Aquí es donde les mencionaba sobre los tipos de almacenamiento. AWS nos brinda 3, que sería el SSD, el IOPS y el magnético. El mismo AWS nos menciona que el magnético no es recomendable. Y lo más recomendable para un ambiente productivo, pues de pruebas, podemos decirlo, es el almacenamiento de SSD, que es el que nosotros conocemos. Por defecto nos coloca 200 GB de espacio, pero pues para las pruebas podemos colocarle 20 GB y nos dice que el valor mínimo va a ser de 20 GB. En este caso dejémosle de 40. La disponibilidad y la durabilidad. Les mencionaron sobre la disponibilidad multi-AZ, en donde vamos a tener una disponibilidad en varias regiones de AWS. Si se pueden observar, estas son las regiones que nos brinda AWS en Estados Unidos, en el Pacífico, Asia, Europa, Canadá, etcétera. Entonces nosotros, si en algún dado caso, bueno, de primero tenemos que dejar activa la disponibilidad multi-AZ y seleccionar las regiones en donde queremos tener las réplicas de esta base de datos. Entonces,
Podemos seleccionar en Ohio, también podemos seleccionar en Seúl, en Canadá, Europa. Entonces, si en dado caso nuestra región principal, que va a ser Virginia, lo esté fallando, Amazon se va a encargar de hacer el switcheo a la zona de disponibilidad más cercana y le va y así la base de datos no se va a ver comprometida o afectada en las transacciones de los clientes que la aplicación va a realizar. Entonces le dejamos la disponibilidad Z, la conectividad. Esto es básicamente lo que les había mencionado sobre el pequeño diagrama que les había hecho el subnet privado, la subnetting privada y el subnet pública, que sería esto. Entonces le vamos a crear una VPC y podemos dejar nuestra base de datos en una subnet privada. Entonces vamos a hacer revisemos lo de RS. Entonces aquí le vamos a decir que se quede con la VPC default. Le vamos a decir que se quede en la subnet de default. Y aquí nos pregunta algo importante: si nosotros queremos que nuestra base de datos sea abierta al público, perdón, o no. Entonces lo más recomendable es que nosotros solo de una EC2 o dentro del CIDR block que nosotros habíamos dicho pueda acceder a nuestra base de datos. Entonces le dejamos que no. Un grupo de seguridad. Esto sería lo de la apertura de los puertos del firewall. Esto es muy importante, ya que si nosotros actualmente en la universidad se nos enseña, o lo que más hacemos es que dejamos todos los puertos abiertos de una máquina al público. Entonces, cualquier cosa, cualquier persona puede acceder a nuestra base de datos. Entonces, no es recomendable que nosotros dejemos todos los puertos abiertos de una máquina al público. Una experiencia que tuve dentro de la U fue de que una base de datos de MongoDB la tenía en una EC2, pero había dejado los puertos abiertos al público. Entonces, los hackers o atacantes lograron acceder a la base de datos y habían secuestrado la información. Entonces, pues como es información de pruebas de un proyecto de la U, pues no nos da tanta importancia. Pero es un pequeño ejemplo que nos puede pasar si nosotros dejamos abiertos los puertos de una máquina para el público ya en un proyecto productivo de una empresa. Si no me recuerdo, en esa experiencia nos pedían que como $100 para recuperar la información. Lo que hicimos fue pues borrar la base de datos y volver a crear una nueva, ya con el puerto específico abierto y solo abierto para una cierta dirección en específico. Entonces, lo más recomendable es que ustedes creen su propio grupo de seguridad, abran el puerto de la base de datos, en este caso el puerto de MariaDB y MySQL es el 3306, dejan abierto ese puerto y le dan acceso a una IP pública en específico, o varias IPs, de ahí ya es decisión de ustedes, o lo pueden dejar abierto al público, pero les puede pasar lo que les comenté anteriormente. Entonces acá podemos crear el grupo de seguridad, pero en este caso vamos a dejar el default. También vamos a agregar un proxy. Y por último, aquí utilizamos el password authentication de la base de datos, el que definimos arriba. También podemos darle un password authentication de YAML, en donde, si no estoy mal, podemos loguearnos con los credenciales de YAML en la base de datos. Les había mencionado que también AWS nos proporciona monitoreo
Entonces nosotros podemos ver cuál es la actividad de nuestra máquina de base de datos, en qué puntos es más productiva, en qué puntos no hay tanto tráfico, etcétera. Y ya por último nos muestra el monto estimado al mes. Entonces, si se dan cuenta, lo que hayamos seleccionado nos da un costo de $250 aproximadamente. Y el espacio y el almacenamiento pues nos va a cobrar $10 aproximadamente. Entonces al final nos va a cobrar $260. Ya esto es un ambiente en producción. Esto nos va a cobrar aproximadamente al mes. Entonces ya que les expliqué los puntos más importantes de crear una base de datos en RS, vamos a crear una base de datos en la capa gratuita. Básicamente no va a cambiar mucho, solo que nos va a quitar varias cositas, tipo el almacenamiento y la disponibilidad en varias regiones de AWS. Las contraseñas se mantienen. Y aquí ya nos coloca una máquina más pequeña. Si se dan cuenta, 1 GB de RAM, dos CPUs, o también podemos elegir una más pequeña, que sería la micro. Pues, es el ejemplo. Vamos a utilizar una micro. Eh, También ya el espacio ya nos coloca el GP2, que es pues, un poquito más pequeño, y ya colocamos 20 GB de espacio. Las calidades la autoescalidad del espacio y del almacenamiento, pues acá la dejamos y el máximo va a escalar a 1000 GB. Les había dicho que la zona de disponibilidad en la capa gratuita pues no la habilitamos, no se nos va a habilitar. En lo de la conectividad, esto si dejamos la VPC privada, la VPC default, y aquí, por ejemplo, para mostrarles cómo nos vamos a conectar con en MySQL, vamos a dejar el acceso público, pero para que sea un ejemplo más sencillo de entender y sea más fácil. Porque si le dejamos un acceso privado, básicamente, nosotros tenemos que encargarnos de crear la subnet privada y crearle un CIDR block a esa subnet y asignar un IP. Y esa base de datos solo va a ser asignada por, por una subnet pública. Entonces, para efectos del ejemplo, lo vamos a dejar público esta vez. Vamos a seleccionar el grupo seguridad. Aquí tengo un grupo seleccionado, seguridad, que va a ser el Security VPC. La zona de disponibilidad, pues actualmente no vamos a seleccionar varias zonas, sino que vamos a dejar una. Y vamos a utilizar la password. El monitoreo, pues no lo vamos a dejar activo, sin embargo, AWS nos proporciona un pequeño monitoreo. Y ya en las estimaciones de costo, pues ya nos muestra que la base de datos nos va a costar $12 y el espacio de almacenamiento va a ser de $2. Al final van a ser aproximadamente $15. Pero esto está dentro de la capa gratuita de AWS, entonces no se preocupen por esto. Estemos utilizando la capa gratuita, entonces no se nos va a cobrar al final del mes. Entonces procedemos a crear la base de datos. Creamos la base de datos y aquí nos pregunta si queremos crear un clúster para base de datos. En este caso no lo vemos necesario, pero sin embargo podemos crear un clúster de la base de datos. Estamos básicamente aquí, nos muestra el status, el rol, el motor, la región AZ, el tamaño de la base de datos, la VPC que va a utilizar, y ahorita se está creando la base de datos. Cuando se termine de crear la base de datos, AWS nos va a mostrar una pequeña modal donde nos muestra la ruta para conectarnos, el usuario y la contraseña.
Media vez nosotros cerremos ese modal, ya no vamos a poder dentro de AWS averiguar cuál es la contraseña del usuario para acceder a base de datos. Entonces, siempre traten de guardar esas contraseñas. O si no, pues les va a tocar crear otra base de datos. Entonces, en lo que se crea la base de datos, no sé si tienen dudas o comentarios. O todo claro por el momento. Aquí pusieron en el chat que todo bien. Perfecto. No sé si ya habían tenido un pequeño o ya habían trabajado con AWS o con alguna nube en específico, tipo Google Cloud o la nube de Xiaomi o la nube de Oracle o la de Azure. La nube la nube de Azure también es muy interesante, ya que nos brinda otras ventajas sobre AWS. Pero ya hablando sobre certificaciones, ya que en lo que se crea la base de datos como tal, pues en cada nube como tal, podemos nosotros certificarnos. Yo les recomiendo que se certifiquen. Si bien la oportunidad de certificarse, no la aprovechen. Certifíquense en cualquier nube. Si en cualquier nube va a haber un gran campo de laboral. Tipo la nube AWS es muy bonita. Existen, si no estoy mal, existen 3 tipos de certificaciones. Está la Cloud Partitioner y la Associate, y ya luego están ¿cómo puedo decirles? Eh, las especializaciones. Yo les digo, la más fácil, pues es la Cloud Partitioner. Entonces, si tienen la oportunidad de certificarse con AWS, no las aprovechen, ya que tiene un gran campo laboral. También en lo que se crea la base de datos, AWS saca como promociones, se podría decirlo, se podría llamar, donde les brindan un código de descuento sobre el 50% de la certificación. Entonces, es de seguirlas en LinkedIn, si no estoy mal. Yo ahí obtuve un código de un 50% de la certificación de Associate eh, para arquitecto. Y nada, entonces si logran ganar un código de descuento, básicamente van a pagar, ¿qué? $75. Si no estoy mal, la, la certificación de Associate vale $150. La de, la de Cloud Partitioner vale $100. Eh, y nada, una ventaja que tiene sacarla, porque lo que se tiene bueno, en AWS podemos se pueden saltar la certificación de Cloud Partitioner y de una vez hacerse la Associate. Pero la ventaja de hacerse la Cloud Partitioner es que les da para siguientes, bueno, si logran ganar la Cloud Partitioner, para la siguiente certificación les dan un descuento del 50% de la ACC, digamos. Entonces, esa es la ventaja de hacerse la Cloud Partitioner. Esa es un poquito más sencilla que la Asset porque básicamente solo les pregunta sobre los servicios. Es sencilla, entre comillas, porque les pregunta sobre todos los servicios de AWS. Entonces,
ustedes deberían de estudiarse todos los servicios de AWS, Amazon Kinesis, Amazon Dynamo, Amazon EC2, VPC, entre otros, RDS, S3. Hay una variedad de servicios de AWS. Ya para el arquitecto como tal, y actualmente estoy estudiando para esa certificación. Ya como tal, lo que más se enfoca es en AWS VPC, es sobre el subnetting, brindarle que el CyberBlock a tal instancia, etcétera. Es otro mundo, pero ya es más a la seguridad, a tener subnet específica para tal cosa, etcétera. Entonces, esa es un poquito más bonita. Igual está la Associate Developer, que ya esa se encarga ya más de desarrollo tipo Amazon Lambda, etcétera. Y nada, eso pues es bonito los servicios de Amazon. También yo también veo fácil, bueno, así a simple vista, o también la he tocado, es la base de la nube de GCP, que esa es un poquito más fácil de entender, yo la veo. Y la de Azure que poco la he usado, pero también están esas tres opciones para certificarse. Entonces, si ustedes ven una oportunidad para certificarse, no las aprovechen. Hay un gran amplio el mundo laboral para esas certificaciones, las valen. La de AWS, si no estoy mal, tiene 3 años de vigencia. Entonces se certifican, 3 años después ya se tienen que volver a certificar, pero pues ya tienen 3 años de certificados por AWS. La certificación para hacerse el examen de certificación, pues les piden que desconecten todos los periféricos, pantallas, etcétera, que no tengan nadie a su alrededor, que estén en un cuarto vacío. ¿Y qué más? Que no tengan nada abierto, les pasan un software para, para hacerse el examen. Es un tipo de browser exam, si no estoy mal. Eh, ¿Y qué otra cosa? Y al finalizar el examen, de una les da el resultado si es satisfactorio o no. Eh, entonces ahí pueden ver. Si no estoy mal, si pierden el primer examen, eh, el segundo, obviamente les cobran, pero si no estoy mal, les cobra el 50%. Entonces, no se desanimen. Si logran perder una certificación, eh, sigan estudiando y ya para el siguiente, pues van a lograr certificarse. Bueno, en todo eso, ya se levantó nuestra base de datos. Y ya en la base de datos, bueno, vamos a ver, aquí pasó algo que no debería pasar. Va. Sería esta nuestra base, nuestra base de datos, perdón. Eh, aquí está el endpoint a conectarnos. Sería este y el puerto que nos da. El usuario era admin y la contraseña, si no estoy mal, era ProARS. Bajo 123. Pero aquí nos tuvo que salir un mensaje de que se había creado la base de datos. Si no estoy mal, esto pasó porque yo recargué la página. Si no estoy mal, eso fue lo que pasó. Pero usualmente les sale un modal verde, una alerta verde, en donde les muestra el usuario, la contraseña, el endpoint y el puerto. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces acá ponemos el nombre, expo prueba. Ya ponemos el endpoint que nos dio. Aquí colocamos el usuario a conectarnos.
Le damos la contraseña, si no estoy mal era... Ay, si no estoy mal, esa era la contraseña. Y ya por último le damos un test. Colocamos la contraseña que colocamos, que era... Aquí nos denegó el acceso. Entonces ya colocamos una contraseña aquí. Ahí está. Ya, bueno, entonces aquí ya podemos nos dan a guard o Aurora con el motor de Aurora. Pero al final siempre es compatible con MySQL. Entonces tenemos continuar la advertencia y aquí ya pues, que nos conectamos a la única base de datos. Y ahora esperemos a que nos salga aquí en el Workbench de MySQL la base de datos. O una base de datos de tipo RDS. Entonces aquí ya podemos hacerle open en abrir la conexión. Superamos la warning y aquí ya podemos crear una base de datos tipo create database prueba DB. Lo ejecutamos y ya creamos la base de datos. Ya luego ya las sentencias que nosotros conocemos, tipo create table, nombre de la tabla, parámetros de la tabla. ¿No? Y sería ese. Los leo. Ay, no tengo mi primi. ¿Cómo cuánto le cuestan los exámenes, por ejemplo, sin descuento? Va. Los exámenes, el Cloud Partitional, cuesta $100. El de Associate, ya sea el Architect o el Developer, que te cuestan $150. Y ya con el 50%, pues ya te viene saliendo a $75. Entonces, pues ya es un gran logro. Eh, sí, sí, en SOAP se utiliza ¿qué? GCP. Es bien bonito. No sé si tiene alguien otra duda o comentario. O si no, es todo hasta acá, compañeros. Gracias por su atención. Eh, Cualquier cosa, se pueden comunicar a mi persona o por medio de Gerson. Les voy a dejar aquí mi contacto, que sería mi correo electrónico, para cualquier cosa, duda o comentario, o si quieren tener más ampliación sobre algún tipo de servicio en la nube, no duden en preguntarme. Ahí voy a ser atento en responderles lo más antes posible. Entonces les comparto mi correo electrónico y eso sería todo de mi parte, compañeros. Que pasen un buen día Eh, y éxitos en su carrera. Muchas gracias, Macario. La verdad es que sí, estuvo muy interesante la exposición. Sí nos va a servir bastante aquí para el curso. Es justo lo que hemos venido hablando de monitoreo y cómo levantar bases de datos en la nube. Entonces, gracias por la explicación, gracias por tu tiempo y también por ese plus
las certificaciones en la nube, que creo que es bastante importante. Y pues es a lo que también hay que optar si uno quiere ya tirarse por ese camino de arquitecto, ¿va? Entonces, muchas gracias, Maca. Eso sería de, de parte de la conferencia. Perfecto. Pasen una buena noche, compañeros, y nos seguimos viendo. Feliz noche. Bueno, compañeros, no se vayan a ir. Ahí ponen su asistencia, porfa. Les tengo un par de avisos. También les voy a pasar un formulario para que puedan evaluar la conferencia. Es necesario que lo llenen, porfa, y sí voy a tomar en cuenta que hayan puesto su asistencia aquí en el chat y también que hayan llenado el formulario. Entonces, les encargo que lo llenen. Eh, Les tengo un par de avisos y también eh, va. Primero vamos a correr las exposiciones. Había una exposición para hoy, pero pues la vamos a pasar para después de la semana de congresos. Entonces, esta va a quedar para el 4, para el 4 de octubre. Y esta que estaba para el 4 de octubre va a pasarse para el 11, para el 11. Va a pasarse para el 11, entonces para que lo tomen en cuenta los compañeros que les toca exponer el día de hoy. Otra cosa es que me avisó el ingeniero que vamos a dar puntos por la asistencia a los congresos, entonces todavía está tentativo a qué conferencias. Yo les voy a estar diciendo en esta semana, pues antes que sean las conferencias, eh, a cuáles son las que tienen que asistir para poder optar por puntos. Entonces, todavía no me ha dicho el ingeniero si van a ser puntos de la clase o puntos del laboratorio, pero me imagino que más van a ser puntos de la magistral, ¿verdad? Entonces, les voy a estar avisando qué conferencias son en las que tienen que asistir y les voy a pedir que por favor me llenen la encuesta, una encuesta que les voy a poner acá, de cuántos van a participar. Sí, decime, ¿verdad? Fíjate que estaba llenando la forma ahorita, pero como no pide el correo ni nombre, entonces como dijiste que era obligatoria, no sé si cómo le hacemos o te mandamos captura o algo para que sepas que sí llenamos la forma. Ah, tenés razón, sí, sí. No, no te preocupes. Solo llénenla ahí. Voy a validarlo con el chat. Si no me acordaba que esas eran anónimas. Pero sí, porfa, ahí las llenan. Em, ok, entonces ya les habilité ahí la encuesta. Me confirman, porfa, si van a participar. Y también les voy a pasar el link em, para que puedan inscribirse. Entonces, Fíjate que no está activa la encuesta, disculpa. no está activa. No. Mm, Déjame revisar. Ah, fíjate que ya me cayeron respuestas. Ya tengo 7, no sé si. No es de aquí no es encuesta de aquí ¿cómo se llama? Perdón, ya te entendí. Oiga, no me refiero a la conferencia, Ya. sino a la de. Sí, perdón, ahí está. Ah, Ya la activé. Dice, vale, si vamos a participar solamente en las virtuales. Sí, sí, vale. Pues supuestamente yo era el que tenía que escoger las conferencias, entonces yo puse 2 virtuales y una presencial. Solo estoy esperando a ver qué me dice el ingeniero. Me imagino que pues todas van a valer lo mismo, ¿verdad?
Pero pues sí, sí sería virtual. Igual yo también tengo que participar en algunas y no creo que vaya a ir, la verdad. Y si eso era, solo en un momento voy a tomar la asistencia de los que hacen falta. Sí, bueno, entonces, como les decía, lo de las conferencias, ahorita les voy a pasar el link por si todavía no se han inscrito. Se los pasé aquí en preguntas y respuestas, entonces, si se pueden registrar, porfa, em, y pues sí les recomiendo que vayan, ¿verdad? Hay alguien que no va a ir. Sí, sí, si van virtual no hay ningún problema. También les contaría. Lo que no sé es si va a valer menos puntos, aunque no creo, por lo que le entendí al ingeniero, me dijo que, por lo que entendí, no iba a tomar en cuenta si iban presencial o virtual, ¿verdad? De mi parte, pues no hay ningún problema, cualquiera de las dos modalidades que vayan. ¿Y qué otro aviso tenía para ustedes? Sí, vamos a revisar la hoja de calificación de una vez de la práctica 2, porque regresando de las conferencias, prácticamente ya tendrían que, ya casi terminada la práctica, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar. Y les voy a subir también más tarde la hoja de calificación. Ok. Y también en estos días les voy a estar subiendo. No pasaste el formulario para lo de las conferencias. Es una encuesta, Oscar. Está en la parte de aquí, donde está el triangulito, el cuadrado y el círculo, en la parte de encuestas. Y aparte está el formulario para llenarlo de esta conferencia, ¿va? Que es están preguntas y respuestas. Ok, vamos a ver la hoja de calificación. Ok, de nada. Vamos a ver la hoja de calificación. Bueno, entonces, primero vamos a ver la carga masiva, que esté correcta tanto para Mongo como para MySQL. Entonces esto pues la verdad son puntos casi regalados porque tienen que hacer la carga por fuerza. Solo sí hay que validar que estén los datos correctos, ¿verdad? Que se hayan cargado todos. Las consultas en Mongo, las 8 consultas y la primera consulta que es la que más va a valer. Y pues la verdad es que esta consulta también no está tan complicada. Vamos a ver si da tiempo, les voy a mostrar cómo se debe de hacer. Las consultas, ¿verdad? Las demás consultas van a valer 4 puntos y la consulta 2 y la 8 que van a valer 2 puntos. Las consultas en MySQL, igual la primera consulta es la que más vale. Y las otras, pues, como ya nos estamos enfocando más en bases de datos no SQL, pues solo va a valer 2 puntos cada una. Y aquí viene lo más importante, muy parecido a lo del proyecto, la explicación de los modelos y la explicación de las consultas. Y la explicación de las consultas es lo que más va a valer, igual la conclusión y la justificación. Más que todo, pues por eso les decía la vez pasada que mejor si toman tiempos de cuánto tiempo les dura cada consulta y cada carga,
para que puedan dar una justificación en base a eso, ¿verdad? Las preguntas van a ser 3 preguntas, igual una por integrante, y aquí se van a valer 4 puntos, entonces, para que le pongan atención a las presentaciones. Ok, entonces eso sería parte de la hoja de trabajo. Vamos a ver la consulta 1. Permítanme un momento, ahorita vamos a ver, les voy a mostrar más o menos cómo se debe hacer en Mongo, creo que es donde está más complicado de hacer. Ok, entonces se los voy a mostrar aquí en el visual. Y pues yo ya tengo aquí cómo debería quedar esa consulta. Si da tiempo, pues al regresar de las conferencias vamos a ver cómo hacer las demás consultas, ir avanzando, ¿verdad? Para que también puedan ir desarrollándose en la práctica. Lo voy a hacer en un archivo JSON, ¿verdad? Porque pues es muy parecida a la estructura que tiene Mongo. Entonces, para empezar, vamos a utilizar la propiedad que se llama aggregate. Me va a marcar siempre como que fuera un montón de errores porque no es exactamente el JSON, ¿verdad? Entonces, comenzamos con el pediátrico. Ya depende de ustedes cómo lo carguen. Y vamos a hacerle un match. Vamos a hacerle un match para la edad. Entonces, vamos a ver qué dice la consulta 1 según el enunciado. La consulta 1 tienen que mostrar el total de pacientes que llegan a la clínica por edad y catalogarlos por menores de 18 años, entre 18 y 60 y los mayores de 60. Entonces, empezando con el pediátrico, que sería este, vamos a usar el operador de LT, que sería los menores de 18, que sería el primero. Seguimos con el siguiente. Vamos a hacerle un group, que esto vendría siendo muy parecido a cuando se hace el distinct en una base de datos SQL. Y con el ID, indicar que sea nulo. Y un count para ver cuántos pacientes están en esa categoría. Ok, lo siguiente, vamos a poner aquí, bueno, dependiendo de cómo lo crearon ustedes, yo lo voy a poner como project para el ejemplo. Y le voy a poner nombre, pediátrico, y es la forma en cómo se va a mostrar.
Y total le voy a poner 1. ID 0. Esto va a ser solo para mostrarlo, ¿verdad? Muy bien. Y este sería solamente para el pediátrico. Para el de mediana edad vendría siendo parecido. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner de esta forma. Igual, ¿verdad? Se hace el match con edad, pero aquí hay que cumplir dos condiciones. Lo primero es que esté entre 18, o sea, que sea mayor o igual a 18 y menor o igual a 60 años. Ok, entonces, aquí sí, esto es algo que tienen que prestar un poco de atención porque si es menor o igual a 60 años, no es menor a 60 años. Y entonces si le ponen menor, que sería LT, digamos solo le ponen LT, les va a quitar algunos registros, entonces es mejor que lo hagan con LTE, de esta forma. Y entonces aquí le estamos indicando que sea eh, menor o igual a 60 y mayor o igual a 80. Esto lo dejamos igual y aquí pues en lugar de pediátrico vamos a mostrar mediana edad. Esta parte es solo para cómo vamos a obtener la salida. Aquí lo estoy haciendo por separado, pero pues si ustedes encuentran la forma, si lo hacen por separado no hay problema, pero sí, pues que sí muestre las consultas que son. Si lo logran hacer junto, mucho mejor. Ok, y por último seguiría el geriátrico. El geriátrico, entonces aquí cambio esto y que sean los mayores de 60, entonces quitamos esto de acá y solo le ponemos un GT que sea mayor a 60 y eso sería. Entonces, esa sería la primera consulta para Mongo. Se los voy a subir y pues ahí tendrían los primeros, ¿qué? Los primeros 9 puntos de esa parte de Mongo, ¿verdad? Solamente para hacer las cargas, también les voy a pasar aquí. La vez pasada me dio error esa parte de la carga con el dataset. Entonces, les voy a poner aquí cómo lo pueden hacer. De esta forma les va a funcionar al menos para los archivos del proyecto. Mongo import, menos db, el nombre de la base de datos, menos collection y el nombre de la colección donde van a almacenar los datos, ¿verdad? El tipo del archivo que sería CSV. Esto que creo que fue lo que se me pasó la vez pasada que les mostré, el headerline, el archivo de dónde se va a traer y pues en este caso como es el de habitaciones, ya ustedes ponen ahí su ruta donde se encuentra esa parte. Entonces todavía queda un poco de horario de lab, solo por si alguien no ha puesto su asistencia. Yo creo que ya están casi todos, pero si alguien no ha puesto su asistencia, eh, todavía tiene chance. Ok, entonces vamos a probar a hacer la carga.
A ver, como práctica 2, colección de habitaciones. Aunque creo que ya tengo esto de práctica 2, entonces voy a poner ejemplo 2. Y aquí donde está el archivo, entonces voy a buscar esa parte. Vamos a ver si funciona. Ahí. Y ahí está. Archivo TBS. Entonces aquí ya está cargado y lo podemos usar. Ok. Vamos a hacer la carga de los otros y vamos a ver si logramos correr este ya dentro de Mongo. Este script. Aquí usamos... Ok, vamos a hacer las cargas. Igual pues las cargas nos van a servir para futuros ejemplos. Entonces, vamos a cargar luego de actividades. Vamos a cargar pacientes primero porque creo que ya las de actividades y luego de habitaciones da un poco de problema. Voy a poner paciente y que se cargue con este. Otra vez. Y ahí está. Y si se dan cuenta, pues cargó súper rápido y eran bastantes registros. Y creo que muchos se pudieron dar cuenta, a diferencia de MySQL, que se tarda un montón. Bueno, a comparación de Mongo, se tarda un montón MySQL. Y aquí pues rapidito, ahí ni siquiera dio problemas. Vamos a cargar ahora el archivo de luego actividades. Vamos a poner luego actividades, luego actividad. Y el archivo de actividades 1. Ahí está. Ahora, no sé si me va a dejar de esta forma. Así me dejó. Entonces ahí está. Ya lo creó, pero no sé si lo cargó. Ah, sí, sí. Sí lo cargó directamente, si no estoy mal. Bueno, ahí después reviso. Porque no estoy seguro si puso los datos encima de la colección que ya estaba creada o realmente creó otra colección. Porque sí es posible que haya hecho eso también. Y por último, la de log habitación. Dice error personal. Log habitación. Ya vi. Ya vi.
Entonces sí, si no estoy mal, sí puso los datos sobre los que ya estaban. Bueno, entonces este archivo también me dio error al cargarlo en MySQL. Creo que tengo que limpiarle algo ahí. Pero pues prácticamente esas serían las cargas, ¿verdad? Solamente este, que sí lo revisan. Recuerdo que ustedes sí lo pudieron cargar, entonces creo que no les va a dar tanto problema en esa parte. Bueno, entonces ya prácticamente es hora, compañeros. Gracias por su asistencia a la conferencia, por su atención también para los que pusieron. Y pues eso sería el laboratorio de hoy. Que pasen feliz noche y ahí estaríamos. Gracias a Rangel por el dedito.